¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy el profesor Segundo Montoya y una vez más en estas clases virtuales. A continuación vamos a desarrollar una clase sobre la filosofía medieval 2. Estaba pendiente el pensamiento de Tomás de Aquino y entonces esta clase va a tratar sobre él y también sobre otro filósofo cuyo nombre era Guillermo de Ockham. ¿Ok? Entonces empezamos por aquí. La escolástica. Ya hablamos de la patrística en una clase anterior, ahora vamos a hablar de la escolástica. ¿Qué era la escolástica? La escolástica es el periodo de sistematización y difusión del dogma cristiano. ¿Ya? Se va a difundir el dogma cristiano y la difusión del dogma cristiano es muy importante para su difusión. Las instituciones que permiten y que hacen posible que se difunda el dogma cristiano. ¿Cuáles van a ser esas instituciones? Esas instituciones de enseñanza, de educación, van a ser las escuelas y las universidades. De ahí justamente deriva el nombre de escolástica. ¿Ya? Scholasticus, de latín scholasticus, ¿qué significa escuela? Entonces las escuelas y las universidades, los centros de enseñanza, educación van a ser muy importantes para impartir y difundir el dogma cristiano. Entre los siglos XI y XV, ¿ya? Después de Cristo. ¿Ok? Bien. Y un rasgo muy importante de la enseñanza en estas escuelas era, por ejemplo, este tipo de metodología en la enseñanza, en la educación. La lectio, la lectura, la quaestio, las preguntas, los cuestionamientos y la disputatio, que vendría a ser el debate, el diálogo con la debida argumentación, ¿ya? Y el debido rigor. También se basaban en las artes liberales, el trivium y el quadrivium. El trivium estaba conformada por la retórica, la gramática, la dialéctica, ¿ya? Y eran ciencias que servían para comunicar algo, ¿ya? Básicamente eran ciencias que permitían la comunicación de algo o la expresión de algo. Y aquí tenemos en el quadrivium la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Entonces, estas eran las artes liberales que se impartían en estas escuelas y universidades. Una nota muy importante que no debemos olvidar es que San Anselmo fue o es considerado el padre de la escolástica, ¿ya? Un filósofo muy importante también en la época. Muy bien. Ahora, antes de ingresar al pensamiento, a exponer el pensamiento de Tomás y Guillermo de Ockham, brevemente vamos a abordar uno de los temas y problemas muy importantes de la filosofía medieval y en particular de la escolástica. ¿Cuál es este problema? El problema es los universales. Ya habíamos hablado de los problemas universales. Recuerda que este problema se formula explícitamente y aparece explícitamente con un neoplatónico cuyo nombre es Porfirio, en una obra que él escribió que se titula Isagoge. Entonces aparece este problema y los escolastas van a enfrentar este problema y lo van a enfrentar asumiendo diferentes posturas. Tres van a ser las posturas, ¿ya?, que vamos a encontrar en relación al problema de los universales: el realismo extremo, radical, el realismo moderado y el nominalismo. El realismo extremo radical sostiene que existen los universales y existen desde la eternidad y son anteriores a las cosas. Primero es el universal, primero es la idea platónica y luego es la cosa. Me explico. Si el universal fuera el árbol, ¿ya?, imaginemos o pensemos en esta expresión, el árbol, tal y como le estoy diciendo. El árbol, si el árbol fuera el universal, para un realista extremo, el árbol vendría a ser una idea y esta es anterior a la cosa, al árbol que tú conoces, ese árbol que está frente a tu casa. Entonces, el árbol como universal, como idea, sería anterior a la cosa y es una idea eterna y es anterior a la cosa. ¿Ok? Bien, aquí tienes a sus representantes. Luego tenemos el realismo moderado. Según el realismo moderado, los universales, ojo, son conceptos que surgen producto de la abstracción de la mente humana. La mente humana, el intelecto, abstrae, ¿ya?, de las cosas, aísla esas cualidades esenciales, ¿ya?, y más importantes de las cosas y forma conceptos.
Entonces, esa es la postura del realismo moderado. ¿Ok? Bien. Para el nominalismo, ¿ya? Para esta postura, no existen los universales. O sea, el ejemplo que te puse en un momento, el árbol, no existe el árbol. No existe. ¿Ya? Entonces, las palabras que estoy utilizando, el árbol, cuando digo el árbol, esas palabras simplemente son palabras vacías de contenido, porque no hay contenido, no existe el árbol. Son palabras vacías de contenido, son flatus vocis. ¿Ya? Esa es la postura de Ockham. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere brevemente el problema de los universales y esas son las tres posturas acerca de ese problema. Ahora vamos rápidamente por aquí a exponer brevemente el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿ok? El Aquinate. Santo Tomás de Aquino es un filósofo, un teólogo, un profesor universitario italiano, ¿ya? Italiano del siglo XIII, 1225-1274, pertenece a la orden de los dominicos, conocido como el Doctor Angelicus o también como el Buey Mudo. ¿Ok? Es considerado el máximo representante del pensamiento escolástico y del pensamiento medieval. ¿Ya? Del pensamiento medieval. Y otra característica muy importante de Tomás es que Tomás presenta una marcada influencia aristotélica, de Aristóteles. ¿Ya? Tendencia aristotélica. Entonces vamos a encontrar en su pensamiento las improntas de Aristóteles, del pensamiento aristotélico. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando por aquí, otro de los temas y problemas de los cuales habíamos hablado era la relación entre la fe y la razón. ¿Cómo están Tomás abordando este problema? Para Tomás, la fe y la razón se complementan para probar la existencia de Dios. ¿Ok? Recuerda que Agustín sostenía de que la fe se colocaba por encima de la razón. Tomás, por el contrario, está sosteniendo que se complementan, ¿ya? Ambos. Bien, aquí tenemos algunas de las obras de Tomás, ¿ya? Las más importantes: Suma Teológica, del ente y la esencia, cuestiones disputadas, Suma contra los gentiles, etc. Ingresamos a su teoría del ente, su teoría sobre el ser, es decir, a la ontología. Tomás va a sostener que todos los entes, ¿ya? En el mundo son creados, ¿ya? Los entes creados en el mundo son compuestos de esencia y compuestos de existencia, ¿ya? Por tanto, si los entes o las cosas del mundo son compuestos de esencia y existencia, por tanto, son contingentes, ¿ya? Contingentes. Quiere decir que existen y pueden dejar de existir. La existencia le aparece o es otorgada desde fuera, es decir, la existencia provendría de Dios. Son contingentes, ¿ok? Es decir, su esencia no corresponde con su existencia de modo necesario, ¿ok? Entonces, la esencia y la existencia son separables en los entes del mundo, en las cosas que existen en el mundo. Pero eso no ocurre con Dios. Dios es de otra naturaleza, ¿ya? Solo Dios tiene, a diferencia de los entes del mundo creados, de los entes creados, solo Dios tiene esencia y existencia al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Que en Dios la esencia y la existencia se identifican, ¿ok? No son separables, no se pueden separar. Si Dios tiene esencia, eso implica que también tiene existencia, es decir, que también existe, ¿ok? Bien. En relación al hombre, el hombre, y aquí vemos la impronta aristotélica, el hombre es un animal social. Es un animal político, como bien decía Aristóteles. Es un zoon politikon. Vive en comunidad, necesita de la comunidad. ¿Ok? Bien.
En relación al conocimiento, la teoría del conocimiento, Tomás, al igual que Aristóteles, va a sostener que el conocimiento surge con los sentidos y se eleva a través del intelecto al nivel de la abstracción, ¿ya? A la abstracción. La verdad, dentro del ámbito del conocimiento, ya se obtiene por una adecuación. En Aristóteles, la verdad se basa en una correspondencia. Aquí estamos hablando de una adecuación, es casi lo mismo, es una cuestión de terminología, de palabras básicamente, ¿no? La verdad por adecuación del entendimiento con la cosa, ¿ya? De eso se trata. La verdad se establece por una especie de correspondencia o adecuación entre el pensamiento, el entendimiento y la cosa, es decir, la realidad. En el ámbito de la ética o de la moral, el hombre es bueno, sí, claro, pero ¿por qué lo es? Porque participa de la absoluta bondad de Dios. Porque participa de la absoluta bondad de Dios. ¿Ok? Bien. En relación a la política, el mejor gobierno es la monarquía. ¿Pero por qué la monarquía? Porque solo uno gobierna. Como Dios gobierna el mundo. Hay un solo Dios. No hay varios dioses. Por lo tanto, así como hay un solo Dios, debería entonces haber un solo gobernante. ¿Ya? Esa es la propuesta de Tomás. En relación a las 5 vías, esto es muy importante, ha sido pregunta de examen de admisión de diferentes universidades, varias veces se ha preguntado por las famosas 5 vías, o conocidas también como las pruebas de Dios o de la existencia de Dios. También se le conoce como el argumento cosmológico. ¿Por qué argumento cosmológico? Porque se basa en la observación del cosmos. Entonces Tomás lo que plantea es que tenemos que observar el cosmos. Miremos el cosmos. Y cuando tú miras el cosmos, tú estás mirando el efecto, no la causa. Porque Dios es la causa de ese efecto. Dios ha creado el mundo, el cosmos. Entonces el cosmos es un derivado, es un efecto de la causa divina. Entonces, siempre se parte por la observación del cosmos. Es por eso que también lo denominan el argumento a posteriori, porque se parte de la observación del cosmos, de la realidad, del efecto a la causa, del efecto, el cosmos, a la causa que vendría a ser Dios. Estas son las 5 vías. La vía del movimiento. Tomás dice más o menos así: todo lo que se mueve es movido por algo. Mira a tu alrededor, mira el cosmos, observa, ¿qué ves? Que todo se mueve. ¿Y por qué todo se mueve? Todo lo que se mueve es movido por algo, porque hay algo que lo mueve. Hay una causa que interviene y hace que se mueva. Recuerda que esta primera vía del movimiento está relacionada con la concepción aristotélica de Dios, del primer motor inmóvil, ¿te acuerdas? Claro, yo te lo expliqué. Entonces, Dios como primer motor inmóvil cumpliría la función de mover el mundo. En efecto, lo que se mueve es movido por algo superior, y ese algo superior vendría a ser Dios. ¿Ok? Ahora, si en el mundo muchas cosas están en movimiento, todas las cosas están en movimiento, hay movimiento, y esto es producido por alguien, entonces la existencia misma de las cosas que están en movimiento debe tener una causa eficiente. Alguien tuvo que haber intervenido para que esto apareciera, para que el mundo y el cosmos, tal y como nosotros lo conocemos, exista. ¿Y quién intervino? El que intervino fue Dios. Dios es la causa eficiente del mundo y de todo lo que se mueve en el mundo. ¿Ok? Pero esto que está en el mundo y que se mueve y que tiene una causa eficiente, una causa divina, que vendría a ser Dios, es contingente. Existe y va a dejar de existir. Es decir, no existió siempre, sino en algún momento comenzó a existir. Y entonces, para que esto existiera, es decir, en el mundo existiera y los seres que habitan en el mundo existieran, tenía que haber algo que no fuera contingente y que al mismo tiempo fuera el fundamento de lo contingente. Ese ser es Dios, y Dios es un ser necesario. Lo necesario, entonces, tiene que ser el fundamento de lo contingente. Lo necesario hace posible lo contingente, que es el mundo y los seres que existen en el mundo. ¿Ok? Entonces la contingencia nos remite a un ser necesario que vendría a ser Dios. Pero en ese mundo contingente, los seres que habitan, todos no son iguales.
hay diferencia entre los seres. Y esa diferencia entre los seres nos conduce a pensar que hay grados de perfección del ser. Hay una jerarquía ontológica de los seres, de los entes y de las cosas que habitan este mundo. Desde las rocas, las plantas, los animales, el hombre, los ángeles, los arcángeles, hasta Dios. Hay una concepción jerárquica de los seres. Y también los seres presentan finalidad, presentan una tendencia, una inclinación a alcanzar determinados fines. A eso se refiere con la finalidad, con esta vía de la finalidad, Tomás de Aquino. Ok, bien. Ahora, esto es en relación a Tomás. Obviamente que hay muchos conceptos e ideas que no hemos podido abarcar, ¿ya? Pero me parece lo pertinente, lo necesario en relación al pensamiento filosófico y teológico de Tomás. Ahora, vamos a ingresar al pensamiento de Guillermo de Ockham. ¿Por qué mencionamos a este filósofo? Porque es importante, relevante. Él es considerado como un filósofo bisagra. ¿Qué significa filósofo bisagra, profesor? Significa de que con Guillermo de Ockham se cierra la filosofía medieval, se culmina la filosofía medieval escolástica y se abre la puerta hacia una nueva corriente, nuevas corrientes de pensamiento, una nueva forma de pensar. Es decir, Guillermo estaría culminando la filosofía medieval e inaugurando la filosofía del Renacimiento y moderna. Por eso es sumamente importante este filósofo de transición. Nace en Londres, en Inglaterra, 1300-1350, teólogo franciscano, representante del nominalismo. Nominalismo, hace un momento te hablé por allá del nominalismo, en relación al problema de los universales. Y también fideísmo. Fideísmo quiere decir de que, a diferencia de Tomás, que se esfuerza por probar la existencia de Dios con argumentos, Guillermo de Ockham no prueba, no intenta probar que Dios exista. Para un fideísta como Guillermo de Ockham, la existencia de Dios es una cuestión de fe. No se trata de probar. Por el contrario, ese esfuerzo por probar la existencia de Dios, dice Guillermo de Ockham, es una actitud de soberbia de los filósofos, de los académicos y universitarios, que intentan con argumentos probar la existencia de Dios. No se dan cuenta que se trata de Dios. O sea, no podemos probar eso. La capacidad humana es tan limitada para intentar probar su existencia. Entonces adopta el fideísmo. Precursor del empirismo moderno. Su obra, Comentarios, tiene varias obras, pero es una de ellas, Comentario a las sentencias, Teoría del conocimiento. Vamos a enfocarnos principalmente en su teoría del conocimiento. Se conoce lo singular. El conocimiento es de lo singular, ¿ya? Y no de lo universal. No de lo universal, sino de lo singular a través de los sentidos, de la experiencia. Porque lo singular es lo único que existe, dice Ockham. Lo universal no existe. Lo singular es lo único que existe. Y eso nos conduce justamente al nominalismo, a plantear el nominalismo. Los universales son simplemente palabras vacías de contenido. Los universales no existen, ¿ok? Se conoce lo singular porque es lo único que existe. Por ejemplo, el universal, aquí tenemos un ejemplo universal, el árbol, que hace un momento lo mencioné. El árbol no existe. Este universal no existe. Podríamos decir también la casa no existe. No existe el hombre. De lo que deberíamos hablar, es decir, la forma correcta de hablar sería no del árbol, sino ese árbol que está cruzando la calle, ese árbol que está frente a mi puerta, frente a mi casa, ese árbol que está en el jardín. Porque cuando decimos ese árbol, nos referimos a lo singular y no a lo universal, ¿ok? Lo mismo con la casa, con la filosofía, etc. Es como si le diéramos existencia propia, ¿no?, a ese tipo de expresiones. Entonces, esto también nos conduce a hablar de otro tema importante, la famosa navaja de Ockham. Esa denominación de navaja de Ockham es posterior. O sea, Ockham no escribió y tituló a su navaja o habló de una navaja. Es una denominación posterior que todo parece indicar que la introdujo Bertrand Russell en su libro de Historia de la Filosofía cuando explica el pensamiento de Ockham.
Y esta denominación tiene que ver con una frase que sí es de Ockham. No multipliques o no multipliquemos los entes sin necesidad. ¿Qué significa eso? En otras palabras, lo que quiere decir es que se trata de reducir al mínimo el uso de términos, de palabras y de conceptos. Porque a veces nos llenamos de palabras, es decir, utilizamos tantas palabras para referirnos a algo. Entonces, se trata de simplificar al ojo las palabras, el uso del lenguaje y no crear confusiones. Entonces, esta exigencia de simplificación, que también han denominado economía del lenguaje, tiene que ver con el lenguaje científico y con el rigor que buscan los científicos, a diferencia de los filósofos o tal vez los hombres de letras. ¿Ok? A eso se refiere. Ahora, antes de terminar, hay algo que también es muy importante en Ockham, que tiene que ver con el problema de la relación entre la fe y la razón, que estaba presente en Agustín, en Tomás. En el caso de Ockham, la fe y la razón se oponen, son contrarios, antitéticos, ¿ok? Entonces, esta es la postura que va a asumir Ockham, y esta postura también está relacionada con los dos poderes, el poder espiritual de la religión, de la fe, y el poder temporal que tiene que ver con la política, con la realidad de este mundo. Guillermo de Ockham va a estar en contra de la intervención de la Iglesia en asuntos políticos, asuntos de gobierno. Y eso, claro está, va a ser cuestionado por la misma Iglesia Católica. Es por eso que Guillermo de Ockham no es canonizado. O sea, no es San Guillermo de Ockham, es simplemente Guillermo de Ockham. Fue perseguido, sus obras fueron quemadas. Imagínense lo que le costó a Guillermo pensar de este modo. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy en relación a Filosofía Medieval 2, Escolástica, Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y los problemas de los universales. Cuídate, hasta luego. Nos vemos. ¿Qué tal, chicos? Vamos a resolver las preguntas del tema 8, Filosofía Medieval 2, Escolástica. Pregunta número 1. ¿El pensamiento de Tomás de Aquino tuvo una influencia? ¿Te acuerdas? Marcadamente, ¿platónica o aristotélica? Recuerda que San Agustín tiene una influencia platónica, en cambio Tomás tiene una influencia aristotélica. Y eso lo vamos a notar, por ejemplo, cuando uno estudia el concepto de verdad en Tomás de Aquino, como adecuación, o las 5 vías, que se parecen mucho a la teoría de las 4 causas de Aristóteles. La clave entonces, profesor, sería la alternativa D, ¿ok? Aristotélica. Marcamos la D entonces. 2. De acuerdo con Tomás de Aquino, en puntos suspensivos se identifican la esencia con la existencia. Únicamente, ¿ya?, en un ser en especial se identifican tanto la esencia como la existencia, ¿ya?, porque en los demás seres, en los demás entes, su existencia es contingente. Solo en Dios la esencia y la existencia se identifican. Entonces no es en el mundo, no podrían ser los ángeles ni el hombre, sería Dios. La clave sería entonces la B. Marcamos la B. Siguiente pregunta, ¿ya? Ricardo afirma que en todo cuanto existe, dice acá, es necesaria la existencia de una causa, excepto en Dios. En dicha afirmación se sigue la vía de ¿qué? Es una pregunta sobre las 5 vías, ¿ya?, o pruebas de la existencia de Dios, o argumento, también conocido como argumento cosmológico de Tomás. Entonces, dice aquí, ojo, excepto Dios. O sea, Dios no tiene una causa, Él es una causa incausada, nadie lo causa, nadie lo produce. Pero todo cuanto existe necesita la existencia de una causa eficiente, ¿cierto? ¿Te acuerdas? La primera vía del movimiento, la segunda de la causa eficiente o causalidad. Es decir, que lo que existe en el mundo, todo lo que necesita de una causa necesariamente. Y esa causa vendría a ser Dios para que exista el mundo.
Recuerda que en este argumento cosmológico, ¿ya? Tomás siempre parte de la observación del cosmos. Y el cosmos y lo que existe en el mundo vendría a ser el efecto, para luego ir hacia la causa, ¿ya? Entonces es del efecto a la causa, y la causa siempre es Dios, ¿entiendes? Entonces aquí se está planteando la vía de la causalidad. La alternativa correcta, la clave vendría a ser la B. Marcamos la B. Siguiente pregunta, sobre Guillermo de Ockham. Según Guillermo de Ockham, la fe y la razón, eso también lo explicamos. Recuerda, en Agustín de Hipona la fe se colocaría por encima de la razón, la fe por encima de la razón. En Tomás de Aquino la fe y la razón se complementan. Y en Guillermo de Ockham la fe y la razón se separan, son incompatibles. Eso también lo explicamos, ¿ok? Semejantes no, compatibles no, distintas serían incompatibles para Guillermo de Ockham. Entonces la alternativa correcta sería la D, marcamos la D. Siguiente pregunta, relacione correctamente las posturas y las teorías filosóficas respecto al problema de los universales. Uno de los grandes problemas de la filosofía medieval. ¿Qué son los universales? Recuerda que este problema surge con un neoplatónico llamado Porfirio y a su vez este problema se remonta a Platón también. ¿Qué son los universales? Entonces van a surgir tres posturas diferentes, ¿ya? Conocidas como el realismo exagerado, el realismo extremo, el realismo moderado y el nominalismo. ¿Okay? Entonces si analizamos las alternativas tenemos que relacionar. ¿Okay? La 1, nominalismo, vendría a ser con la C, porque para los nominalistas, en este caso Guillermo de Ockham, que era nominalista, los universales no existen. Los universales son flatus vocis. ¿Qué quiere decir eso? Son palabras vacías de contenido. ¿Ok? Entonces no existen los universales, son simplemente palabras vacías de contenido. Ejemplo, yo digo el árbol. El árbol como universal no existe. Guillermo de Ockham diría no existe, simplemente son palabras. Tú dices el árbol, pero el árbol no existe. No existe, es como una idea platónica si quieres. Platón diría eso, ¿no? Una idea perfecta, pero ¿dónde está eso? Para Guillermo de Ockham no existe. Para Guillermo de Ockham existe lo singular, no existe lo universal. Simplemente son palabras. Entonces lo 1 sería con la C. La 2, realismo exagerado extremo, sería con la B. Los universales son ideas en el intelecto de Dios, en la mente de Dios desde la eternidad existen los universales. Esta es la propuesta de un realismo extremo. Y la 3, realismo moderado, es la propuesta de Santo Tomás de Aquino, sería con la A. Para Tomás, los universales son conceptos que surgen producto de la abstracción de la mente humana. ¿Ok? Entonces, profesor, la clave correcta sería la A. Marcamos la A. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Según Tomás de Aquino, la existencia de seres contingentes es posible solo si, recuerda, de las 5 vías, hay una vía que se conoce como la vía de la contingencia. Y entonces, contingente, ¿qué quiere decir? Que algo puede existir y dejar de existir. Nosotros, por ejemplo, somos contingentes. Existimos y vamos a dejar de existir. En algún momento no existimos y ahora estamos existiendo. Pero la pregunta es, para que exista lo contingente en el mundo donde están las cosas contingentes, tendría que haber algún ser, una entidad que no sea contingente, que sea todo lo contrario, que sea necesario para que sea el fundamento de lo contingente. Así es. Entonces, la existencia de los seres contingentes sería posible solo si existe un ser necesario. ¿Y ese ser necesario quién es? Dios. Claro. Entonces, la clave sería la C. Marcamos la C entonces. ¿Ok? Bien. Última pregunta. Sobre Ockham. La navaja de Ockham recomienda, ¿te acuerdas de esa expresión? La navaja de Ockham. Dicen algunos que esta expresión se la atribuye Bertrand Russell, ¿ya? En su libro de Historia de la Filosofía. Él es el que establece esta denominación. Porque Ockham, claro está, en ninguna de sus obras va a hablar de la navaja de Ockham explícitamente, no se refiere a eso. Lo que Ockham va a decir es que hay una frase de Ockham que se tome en cuenta: no multipliques los entes sin necesidad. Quiere decir reducir al mínimo el uso de términos, de conceptos y de palabras, lo que también se conoce como economía del lenguaje.
Entonces, ¿eso está relacionado con qué? ¿Aceptar ideas que sean evidentes? No. ¿Explicar las cosas a partir de esencias? Tampoco. ¿Eliminar los ídolos que distorsionan la realidad? No. Eso es una tesis de Bacon. La clave sería no multiplicar los entes sin necesidad. Marcas entonces la D, alternativa D. ¿Ok? Bien chicos, eso ha sido todo en relación al tema 8.